Hola, hola, hermosuras. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Yo soy y estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, y es el amor, las confesiones y por supuesto, las reacciones inesperadas. Vamos a analizar en detalle ese momento crucial en el que Uzge se sincera y la respuesta de Serkan. ¡Ay, Dios mío! Les prometo que les va a dejar sin aliento. Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis y, quizás, hasta alguna que otra lagrimita. Antes de que empecemos, les quiero recordar que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles contenido que les haga reír, pensar y, sobre todo, sentir. Vamos a formar una comunidad increíble juntos. Ahora supu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, agun rense fuerte y prepun rense, porque vamos a diseccionar cada segundo de esa confesión, y esa reacción superíndice 3n que nos ha tenido a todos hablando. Vamos a empezar por el principio. Uzge, nuestra querida Uzge, lleva tiempo guardando un secreto. Un secreto que le quema por dentro, que le impide dormir y que se refleja en cada una de sus miradas hacia Serkan. Podemos ver en sus ojos la mezcla de esperanza y miedo, la incertidumbre de saber si sus sentimientos serán correspondidos. Ella ha estado en una montaña más menos arrusa de emociones, intentando descifrar las más menos ales de Serkan, leyendo entre luneas cada una de sus palabras y gestos. Y Serkan, ay Serkan. Con diéresis por 1000 L es todo un enigma. Un hombre que parece impenetrable, que construye muros a su alrededor y que se niega a mostrar sus verdaderos sentimientos. Lo vemos luchando consigo mismo, debatió copyright-dose entre la razón superíndice 3n y la emoción superíndice 3n. Es evidente que siente algo por Uzge, pero el miedo a ser vulnerable, el temor al rechazo y las inseguridades de su pasado lo frenan. La tensión superíndice 3n entre ellos es palpable. Cada encuentro es una explosión superíndice 3n de miradas intensas, de roces accidentales y de silencios que dicen que 1000 palabras. Los dos están atrapados en un juego peligroso, un juego en el que nadie se atreve a dar el primer paso. Es como si estuvieran constantemente bailando al borde del precipicio, sabiendo que un solo paso en falso podrá enviarlos a ambos al vacuo. La química entre ellos es innegable, una fuerza magna copyright-tica que los atrae irremediablemente, a pesar de sus esfuerzos por resistirse. Se percibe en cada intercambio, en cada chispa que salta cuando sus miradas se cruzan, en la forma en que sus cuerpos parecen buscarse inconscientemente. Pero entonces, llega el momento crucial. Uzge decide que ya no puede moverse. Que necesita liberar todo lo que lleva dentro, que no puede seguir viviendo con la incertidumbre. Reúne todo su valor, respira hondo y se prepara para confesar sus sentimientos. Es un acto de rebelión superíndice 3n contra la opresión superíndice 3n de sus propios miedos, una declaración superíndice 3n de independencia emocional. Durante semanas, incluso meses, ha estado reprimiendo sus emociones, intentando convencerse a sí misma de que lo que siente por Serkan es solo admiración superíndice 3n o amistad. Pero la verdad es que el amor la consume por dentro, un fuego que amenaza con extinguirla si no lo libera. La escena es cargada de dramatismo. La luz tenue, la música suave y la mirada nerviosa de Uzge crean una atmósfera superíndice 3 esfera de expectación superíndice 3n. Cada palabra que sale de sus labios es como una flecha que atraviesa el corazón superíndice 3n de Serkan. Le habla de lo que siente por con diéresis copyright L, de CEU superíndice 3 mo ha cambiado su vida, de CEU superíndice 3 mo ha despertado emociones que creo a perdidas. La elección superíndice 3n de palabras es crucial. No recurre a frases trilladas ni a declaraciones exageradas. En cambio, opta por la honestidad y la sencillez, expresando sus sentimientos con la autenticidad que la caracteriza. Habla de CEU superíndice 3 mo Serkan la inspira a ser una mejor persona, de CEU superíndice 3 mo su presencia ilumina sus dudas y de CEU superíndice 3 mo no puede imaginar su vida sin con diéresis copyright L. Uzge se abre por completo, se muestra vulnerable y sincera. No esconde nada, no se guarda nada. Pone todo su corazón superíndice 3n sobre la mesa, arriesgándose a ser rechazada y herida.
Es un acto de valentua increíble, una muestra de amor incondicional. La vulnerabilidad es su mayor fortaleza en este momento. Se despoja de todas sus defensas, exponiendo su alma a la mirada crítica de Serkan. Sabe que el rechazo es una posibilidad real, pero tú dispuesta a correr el riesgo con tal de ser honesta consigo misma y con U con diéresis copyright L. Y entonces llega el momento que todos vamos esperando, la reacción superíndice 3n de Serkan. U con diéresis por 1000 L la mira fijamente a los ojos, con una expresión superíndice 3n que es difícil de descifrar. Hay sorpresa, confusión superíndice 3n, pero también copyright n, podrá ser. ¿Hay un atisbo de emoción superíndice 3n en su mirada? Los segundos se convierten en una eternidad mientras Uzge espera ansiosamente una respuesta. En su mente se repiten una y otra vez las posibles reacciones de Serkan, desde el rechazo absoluto hasta la confesión de un amor correspondido. Cada escenario la llena de una mezcla de esperanza y temor. Guarda silencio durante unos segundos que parecen eternos. El tiempo se detiene, el aire se vuelve denso y la tensión superíndice 3n aumenta hasta el punto de ruptura. Podemos sentir la angustia de Uzge, el miedo a escuchar una respuesta negativa. Es como si el universo entero contuviera la respiración superíndice 3n, esperando el veredicto final. En esos segundos de silencio Uzge repasa en su mente cada uno de sus encuentros con Serkan, buscando alguna seu más menos al que le du copyright una pista sobre su reacción superíndice 3n. Recuerda sus miradas intensas, sus sonrisas tumidas y sus roces accidentales. ¿Serú me suficientes para despertar el amor en el corazón superíndice 3n de Serkan? Y entonces Serkan habla. Pero lo que dice. ¡Ay, Dios mío! Nadie se lo esperaba. Su reacción superíndice 3n es completamente inesperada, algo que nadie habrá podido predecir. No es una respuesta directa ni una confesión de amor. En cambio, opta por un silencio evasivo, desviando la mirada y murmurando algo sobre la necesidad de pensar las cosas. Es una reacción superíndice 3n ambigua que deja a Uzge confundida y desilusionada. ¿Significa esto un rechazo velado? ¿O simplemente necesita tiempo para procesar sus propios sentimientos? Puede que reaccione con frialdad, rechazando a Uzge y reafirmando su postura de hombre impenetrable. Quizá simplemente se quede sin palabras, incapaz de procesar la confesión. O tal vez, en un giro inesperado de los acontecimientos, se sincere también copyright n y le confiese a Uzge que U con diéresis copyright L siente lo mismo. Pero independientemente de su respuesta verbal, su lenguaje corporal revela mucho sobre sus verdaderos sentimientos. Sus manos tiemblan ligeramente, su respiración superíndice 3n se vuelve irregular y su mirada evita el contacto visual con Uzge. Estos son signos evidentes de que la confesión ha afectado profundamente a Serkan, aunque intente ocultarlo. Sea cual sea su reacción superíndice 3n, lo que es seguro es que cambiará el rumbo de la historia. La confesión de Uzge es un punto de inflexión, un antes y un después copyright S en su relación. A partir de este momento, nada volverá a ser lo mismo. La dinámica entre ellos se ha alterado irreversiblemente. Ya no pueden pretender que nada ha pasado. La verdad ha salido a la luz y ahora deben enfrentarse a las consecuencias. La tensión superíndice 3n entre ellos se intensificará a medida que ambos lidien con sus propios sentimientos y con las expectativas del otro. Pero, ¿por qué copyright la reacción superíndice 3n de Serkan es tan importante? Porque nos revela mucho sobre su personalidad, sobre sus miedos y sobre sus verdaderos sentimientos. Nos permite entender por qué copyright se comporta de la manera en que lo hace, por qué copyright construye muros a su alrededor y por qué copyright le cuesta tanto mostrarse vulnerable. Serkan es un personaje complejo marcado por experiencias pasadas que lo han convertido en un hombre cauteloso y reservado. Ha aprendido a proteger su corazón superíndice 3n a toda costa, evitando cualquier situación superíndice 3n que pueda ponerlo en riesgo de ser herido. Si reacciona con frialdad, es posible que tu copyright protegiendo su corazón superíndice 3n, que tenga miedo de ser herido. Si se queda sin palabras, quizá ese es tu copyright abrumado por la intensidad de los sentimientos de Uzge. Y si se sincera y le confiesa que U con diéresis copyright le siente lo mismo, entonces habrá superado sus miedos y se habrá abierto al amor.
La respuesta de Serkan determinaru si es capaz de romper las barreras que lo separan de Uzge y construir una relación superíndice 3n basada en la confianza y la vulnerabilidad. En cualquier caso, la reacción superíndice 3n de Serkan es una prueba de fuego para su relación superíndice 3n con Uzge. Es el momento de la verdad, el momento en el que tienen que decidir si están dispuestos a arriesgarse y a luchar por su amor. La decisión superíndice 3n que tomen definiru su futuro juntos y determinaru si son capaces de superar los obstáculos que se interponen en su camino. Y ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Qué copyright creen que pasaru después copyright ese de la confesión de Uzge? ¿Creen que Serkan corresponderá a sus sentimientos? ¿O creen que la rechazaru? ¿Qué copyright factores influiru en su decisión superíndice 3n? ¿Será capaz de superar sus miedos y abrir su corazón al amor? ¿O se refugiará en su coraza y rechazará la oportunidad de ser feliz? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leer sus teorías y opiniones. Quiero saber qué piensan sobre el futuro de esta relación. ¿Creen que Uzge y Serkan están destinados a estar juntos? ¿O su historia de amor está condenada al fracaso? Uf. Qué copyright momento tan intenso, ¿verdad? Analizamos la valentía de Uzge al confesar sus sentimientos, la complejidad del personaje de Serkan y la importancia de su reacción superíndice 3n. Vimos CEU superíndice 3mo la honestidad y la vulnerabilidad pueden ser un catalizador para el cambio y la conexión superíndice 3n. La confesión de Uzge es un ejemplo de cómo la valentía puede superar el miedo y cómo la honestidad puede construir puentes entre las personas. También hemos explorado la complejidad de las relaciones humanas y cómo los miedos y las inseguridades pueden sabotear incluso los amores más profundos. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y escuchar sus puntos de vista. Me parece fascinante analizar las dinámicas de las relaciones humanas y explorar los diferentes aspectos del amor. Cada historia de amor es única y especial, y nos enseña algo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden dejar sus comentarios con sus opiniones y teorías. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Sus comentarios son una fuente de inspiración y motivación para seguir creando contenido que les guste y les interese. Y ahora antes de despedirme les tengo un último llamado a la acción superíndice 3n. Si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a construir una comunidad increíble. Juntos podemos crear un espacio donde podamos compartir nuestras ideas, opiniones y experiencias sobre el amor y las relaciones humanas. Les mando un beso enorme, les deseo un día maravilloso y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, el amor es la fuerza más poderosa del universo. No tengan miedo de amar y de ser amados. Hasta la próxima.